Hola mis queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Quiero invitarte para que te suscribas al canal, actives la campanita para recibir notificaciones y le des un super like a este video, de me gusta. Con eso me apoyas y puedo hacer mi trabajo con muchísimas más ganas, para ustedes con muchísimo cariño. También te quiero invitar que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor para que el universo te devuelva muchísimo más amor. También los quiero invitar en este momento a hacer una oración por todas aquellas personas que se encuentran pasando cualquier tipo de dificultad en este momento, así sea de salud, de dinero o de relaciones. Hazla en tu corazón y si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video con respecto a esa oración, lo haces, y si no, pues lo haces para ti mismo en tus adentros. Ya verás que el universo nos devuelve ese amor con el que oramos por los demás, por más amor, y todo estará muchísimo mejor para todos. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos Sagitarios, niños y niñas de Sagitario que se encuentran en una relación. Quiero que pienses en esa persona especial, que lo nombres en tu cabecita, que pienses en esa relación que tú tienes con esa persona especial. Bueno, estas 4 primeras cartas son lo que siente y piensa tu persona especial en este momento de ti. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en el futuro muy cercano. Bueno, ¿qué piensa en este momento tu persona especial de ti? Mira, esta persona especial de ti dice, él o ella es una persona bastante leal, es una persona que confía muchísimo en mí y que yo tal vez la pueda manipular. No sé si esta persona realmente te esté manipulando, te esté haciendo hacer cosas que de pronto terminar relaciones de amistad con personas o alejarte de tu familia o algo así, de esta manera. Confía muchísimo en ti. Eso sí, dice que tú haces lo que esa persona, lo que esa persona te diga, tú lo haces a ojo cerrado, no te importa lo que sea, si sea algo prudente o imprudente. Es una persona que, ¿cómo te digo? Te ha puesto una venda en los ojos y te lleva a ti de la mano y te hace hacer lo que esta persona quiere, lo que esta persona decide. Para ti eso es. A ti ya te han dicho acerca de esta situación, te han dicho acerca de esto, y en un futuro no muy lejano tus dudas van a crecer acerca de esta persona, van a crecer muchísimo más, porque tú vas a comenzar a caer en cuenta que esta persona es una persona bastante superficial, que solamente piensa en sí misma, que no quiere nada contigo que no sea aprovecharse de ti. Es una persona que no tiene ningún tipo de decoro, para demostrarle a las demás personas que puede hacer contigo lo que quiere. Y la verdad, tu relación con esa persona no te espera nada bueno realmente. Lo único que te va a traer es problemas y pérdidas en todo sentido. Vas a perder tu tiempo, vas a perder recursos económicos, perder relaciones con personas que te quieren de verdad, alejarte de tu familia. Eso es lo que te va a traer esta relación con esta persona. Bueno, vamos a ver qué te aconsejan los angelitos a ti que estás en esta relación, que parece que estás bastante cieguito o cieguita, mi querido amigo o amiga de Sagitario. Tus guías espirituales quieren abrir tus ojos y quieren que tú salgas bien librado de esta situación. Dice, lleva justicia al inocente. En este caso eres tú mismo. Va a llegar un momento de un clic a tu vida con esta relación, y vas a despertar, y la justicia va a llegar tanto para ti como para esta persona que se está portando mal contigo. Dice, este otro angelito te dice, tu obediencia es poder. Mira que hay una voz en tu cabecita que te está diciendo lo que realmente está pasando, y tú no le estás queriendo hacer caso. Si no te crees a ti mismo, averigua tú y créeles a estas personas que te están diciendo esto de tu persona especial en este momento.
cae en cuenta. Yo sé que a veces uno se apega de las personas y generalmente este tipo de apego yo te digo que no es realmente amor. Yo te digo que es un apego y que es algo que tú debes solucionar para que la próxima relación sea una relación de esas súper maravillosas y que atraigas a tu vida a la persona que realmente tú quieres tener en tu vida. Generalmente son problemas que a veces tenemos en nuestra infancia y que no solucionamos, no subsanamos, entonces atraemos cierto tipo de personas que nos hacen casi que lo mismo que nos hacían en nuestra infancia. Bueno, vamos a ir en este momento con mis queridos Sagitarios que se encuentran solteritos o solteritas. ¿Qué me les está pasando en este preciso instante? ¿Qué me les está pasando en este momento? Bueno, la parte de arriba es lo que les está pasando y la parte de abajo es su futuro muy, muy cercano. Bueno, ustedes han recibido unas noticias bastante negativas, unas noticias acerca de una situación que puede ser relacionado o hasta con el fallecimiento de alguien o algo que tú tenías y que se murió, puede ser una persona, una relación o algún negocio, algo. em, Tenías algo con una persona con la cual tú confiabas bastante, de la que tú confiabas muchísimo, muchísimo, pero fue algo como te digo, decepcionante con esta persona porque era alguien en quien tú confiabas muchísimo. No sé si sea relacionado con una relación que tú tuviste antes y que tenías algún buen amigo, una buena amiga y definitivamente fue algo que como que te derrumbó lo que te dijeron y qué es lo que estás pasando en este momento. ¿Qué te espera en un futuro no muy lejano? Debes tener cuidado con tu economía, con tus gastos, ser más prudente con tus gastos, porque podría haber, o sea, podrías gastar más de lo que estás ganando y eso te podría generar ciertos problemas de tener que pedir prestado, pagar intereses o perder cosas que tú ya has adquirido, que tú ya has comprado. También en tu futuro llega una persona, sea hombre o mujer de signo Sagitario, Leo, Aries, una persona en la cual tú vas a poder confiar. Una persona que muy seguramente va a ser el verdadero amor de tu vida. Esta es la persona y este es el verdadero amor de tu vida. Muy seguramente alguien con quien vas a poder tener una familia y algo que tú realmente has deseado desde hace mucho tiempo. Esta persona podría ser de Aries, Leo o Sagitario, también de tu signo de fuego también. Bueno, espera a esta persona especial que está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este momento, mi querido amigo o amiga de Aries, de Sagitario, perdón. Aries es la persona que te va a llegar. Bueno, dice, este angelito te está llamando, te está combinando, te está emplazando a decir, no falles a tu palabra. Mira que ten muy en cuenta todos los negocios que tú haces, todas las promesas que tú les haces a diferentes personas. Por favor, no vayas a fallar a esto porque fallar a tu palabra te puede traer problemas. A soldado avisado, no hay batalla que lo derribe, que lo mate, ¿ya? Esta otra carta te dice, la naturaleza te dará vitalidad. Para este momento que tú estás pasando esta dificultad, si tienes la oportunidad de arroparte en la naturaleza, de abrazar un árbol, caminar descalzo por el césped, hacerte cargo de alguna mascota, algún animalito que tengas, hazlo porque esto te va a revitalizar, te va a devolver unas energías fabulosas. La madre tierra es muy sabia y igual es nuestra madre y sabe cómo sanarse a sí misma y cómo sanarnos a nosotros que somos sus hijos también, que somos parte suyo también. Y sabes que en la naturaleza algo debe morir para que algo nazca. Definitivamente a veces debemos morir a cuestiones erróneas, a relaciones tóxicas que no nos hacen nada bien y después llegan cosas nuevas. Bueno, vamos a ver en este momento para la economía de mis queridos Sagitarios. Estas 4 cartas son lo que está viviendo ustedes ahora en este preciso momento. Y estas otras 4 cartas es lo que te espera y el consejo que te dan tus guías espirituales en un futuro bastante cercano. En este momento tú has recibido las noticias de algún embargo, de alguna deuda que tú tienes.
y que ya se fue esto a un proceso legal. Si esto no te está sucediendo, está muy cerca a suceder. Tienes que tener muchísimo cuidado porque con respecto a esta situación te podrían estar engañando y cobrándote más de lo que tú deberías estar pagando. Es una situación de la que como tú ya estás avisado, tus guías espirituales te están avisando en este momento, es una situación de la que muy seguramente tú vas a salir o estás saliendo con mucho, o sea, muy airoso de esta situación. Bueno, eso es lo que se está pasando en este momento. Lo que te viene es que si has tenido este tipo de problemas de deudas, de embargos, de lo que sea, o de dineros que hasta de pronto no te están queriendo devolver a algunas personas, puede ser estas situaciones. Que tengas mucho cuidado porque es una situación que se te podría estar presentando nuevamente. Va a haber una persona que se va a acercar a ti que no puede ser muy confiable, podría ser de Cáncer, Piscis o Escorpio, de ofrecerte algún negocio, alguna posibilidad de una solución de algo que a la larga no te va a hacer ese favor. Al contrario, una persona de Sagitario, Leo, Aries, es un amigo tuyo, amiga tuya que es bastante leal contigo, que realmente te puede ayudar. Esta persona te puede apoyar. Mira que tienes que tener muchísimo cuidado cómo trabaja tu cabecita los problemas económicos que estás viviendo en este preciso momento, porque es algo que sí es muy importante, es muy necesario para poder tener tranquilidad y paz con nosotros mismos y con nuestras familias, pero tienes que centrarte que lo más importante son las personas, lo más importante es la salud y lo más importante es tu estabilidad emocional, ya física y emocional. Ten cuidado con esto, que esto no te descuadre, que el exceso de trabajo, que el exceso de preocupación, organízate muy bien tu agenda, tus negocios, todo, organízalo muy bien. No sea, o sea, no tengas desorden en cuanto a tu economía porque eso te podría traer dificultades que a la larga te podrían traer una estabilidad emocional y espiritual bastante grande. Vamos a ver qué te dicen los angelitos que te aconsejan con relación a tu economía. A ver qué te dicen en este momento, mi querido amigo o amiga de Sagitario. Bueno, estos angelitos te están diciendo que lo que te estaba diciendo, tus amigos son tu cielo. Em, este angelito me reafirma lo que te estoy diciendo, esta persona de Sagitario, Leo, Aries, que te puede estar ayudando, pero este angelito me está diciendo que son dos las personas que te pueden ayudar. Entonces, guíate por tu intuición, guíate por lo que tú realmente sientes y mira quién es la persona que realmente es fiel a ti y que te puede ayudar en este momento o en algún momento que vas a pasar una dificultad económica. Mira, este Angelito dice algo súper maravilloso. Dice, hallarás contacto con lo absoluto. Vas a encontrar algo, se te va a prender un bombillito, vas a encontrar, no sé, algo donde invertir tu dinero, tu negocio o renovar tu negocio, que va a ser como un boom en tu vida económica, que va a ser un antes y un después en tu vida económica y que te va a sacar de problemas realmente. Pero ya sabes que hay procesos que uno debe llevar, que uno debe pasar antes de llegar a un escaloncito más y tú vas para allá, para ese escaloncito más. Bueno, mis queridos amigos de Sagitario, esa ha sido la lectura para el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.